argumentos que sustentan nuestra decisión final en relación a la evaluación que se ha realizado de la prueba. Se tiene que la prueba fundamental y más importante que inició esta investigación, inició este proceso, fue la declaración de 2 colaboradores. Llegó hasta juicio solamente la declaración de uno de ellos, que es el que tiene el código de 1003-2016. Este colaborador indicó, no solamente en juicio, sino también durante la investigación, haciendo reconocimientos fotográficos en fichas RENIEC, que la organización criminal Los Malditos de Chicago sí existía. Posteriormente, o mejor dicho, antes de que él manifieste eso, ya había sido, en su momento, había sido condenado uno de los integrantes de esta organización criminal. En realidad han sido condenados varios, pero aún está en primera instancia. Esa sentencia está pendiente de que sea revisada en segunda instancia. Sin embargo, uno de ellos, que es el señor Peláez Quesquén, llegó a una conclusión anticipada y se lo condenó por asociación ilícita para delinquir, en donde se advierte pues que él aceptó ser lugarteniente de esta organización criminal. Entonces, la versión de este colaborador se confirma con la aceptación de cargos de este señor. Esta resolución tiene la calidad de firme, dado cuenta que es una conclusión anticipada. Además, la existencia de esta organización criminal se acreditó luego no solo con las escuchas que se realizaron entre los integrantes de esta organización, sino también con los objetos que se encontraron en varios de los domicilios que en su momento el colaborador indicó respecto de los miembros de esta organización. Existió una organización, según como lo relatan también los informes de la Policía Nacional, una organización denominada Los Malditos de Chicago, que ha tenido vigencia en el tiempo. También sabemos que esta organización ha estado conformada por 3 o más personas. Esta organización estuvo destinada a cometer varios delitos. Sin embargo, específicamente en este caso, hemos visto todo lo que tiene que ver solamente con el delito de tráfico ilícito de drogas, en donde se advierte pues que existe todo un plan, no solamente para recoger la droga que venía desde el sur, sino también para tratarla, dividirla y luego distribuirla. Existía un reparto de roles. En este caso hay que tener en cuenta que se trata de una organización en donde existen personas que no fueron procesadas oportunamente en un proceso anterior. Esto son personas que estuvieron fuera de este juzgamiento y por lo tanto, tal como las partes indicaron, se trataría de un remanente que faltaba aún procesar. Por tal motivo, el tema de las funciones en este proceso son demasiado sencillas. Los procesados no tienen cargos determinados en la organización, sin embargo, sí son miembros de la organización y realizan pues actividades y funciones que se les asigna, como por ejemplo el de distribución, básicamente. En cuanto a la estructura de esta organización criminal, como hemos referido, no solamente lo confirma el colaborador eficaz, sino también ya existe una sentencia firme en donde se advierte pues que existe esta estructura en donde hay un líder que todos se indican como a Serrano Johnny, y un lugarteniente que sería el señor Peláez Quesquén, y luego vendrían los demás miembros de esta organización.
Ahora bien, es necesario indicar que en este caso se ha analizado la prueba teniendo en cuenta la vinculación, esto es, lo que se tiene que acreditar en este delito, principalmente, delito de organización criminal, es todas las pruebas y los indicios que apuntan a que estas personas pertenecían a la organización criminal. Vamos a comenzar con el señor Ronald Eduardo Pacheco Santillán. En su caso, existen suficientes elementos de prueba respecto de la comisión del delito de ser integrante de esta organización criminal y su vinculación con la misma, dado cuenta de que existen diversas comunicaciones de donde se puede advertir que se dedicaba a la venta de droga. Y además, porque existe vinculación con los demás miembros de esta organización criminal. Hay que tener en cuenta de que esta organización criminal o este remanente de la organización criminal giraba pues en torno a esta familia que tiene que ver con los Pacheco Santillán, motivo por el cual pues hemos podido nosotros escuchar cada una de las conversaciones en donde es evidente de que se dedicaban a esta actividad, a este fin de traficar drogas. A Ronald Pacheco Santillán también se le atribuye el hecho de que tenía como finalidad realizar delitos de extorsión y de tráfico de armas. Sin embargo, esos delitos fines o esa finalidad que se le atribuye a esta organización criminal, en su caso, en su persona, no es tan clara, ¿no? Porque de las escuchas que nosotros hemos podido revisar, se advierte que se trataría de casos aislados en donde se está planificando delito de extorsión y se está planificando el tráfico de armas. Pero esos casos aislados no están asociados directamente o no existe ningún vínculo respecto de la actividad de la organización criminal. No obstante ello, pues, el delito fin de tráfico ilícito de drogas sí se ha comprobado. Respecto de Walter Gustavo Pacheco Santillán, hay que tener en cuenta que este procesado también tiene diversas escuchas en donde se advierte que se dedica al tráfico ilícito de drogas. Pero no solo eso, también ha tenido contacto con otros miembros de la organización, conoce a muchos de ellos, en algunos casos incluso se han reunido, y lo cual se ha acreditado a través de videovigilancias, y el colaborador eficaz también lo señaló como la persona pues que distribuía la droga de Serrano Johnny. Respecto de Víctor Manuel Leca Mercado, se tiene que precisar que si bien es cierto, existió comunicaciones con Ronald Pacheco Santillán, de donde se advierten pues que planifica una serie de actos ilícitos, también lo es que no tenemos la certeza de que Víctor Manuel Leca Mercado haya sido la persona que utilizaba este número telefónico 9372274558. No se le encontró el teléfono celular, él no ha reconocido ese número, por lo tanto, pues, más allá de las comunicaciones que he tenido con Ronald Pacheco, existe una duda, una incertidumbre respecto de su vinculación con estas comunicaciones. Además del hecho de que solamente se advierte que se comunica con Ronald Pacheco
y no con otros miembros de la organización, y, por lo que no estamos, tampoco existe la seguridad de que haya estado vinculado con los demás miembros de la organización. Respecto de Milagros Villanueva Escobar, se tiene que indicar que del mismo modo, advertimos que la señora fue tuvo una actividad bastante relevante en el tema del tráfico ilícito de drogas, incluso fue condenada por el delito de microcomercialización. Sin embargo, no observamos ese contacto que tenga con varios miembros de la organización. Solamente tenemos este vínculo que habría tenido con el señor Ronald Pacheco, más no con otros miembros que hayan, de lo cual se pueda deducir que pertenecía a la organización criminal. Respecto de Nelly Ruth Leca Quirós, se advierte que si bien es cierto, es esposa o pareja del señor Walter Pacheco, no obstante, no existe ninguna escucha o escuchas de donde nosotros podamos inferir que ella tenía conocimiento de los actos ilícitos de su esposo. Y si aún así tuvo conocimiento, no podemos nosotros afirmar de que esta señora haya tenido vinculación con los demás miembros de la banda, sobre todo porque no tenemos mayores indicios de que haya estado en comunicación constante con estos otros miembros de la banda. Entonces, no, en el presente caso, pues consideramos que también existe una incertidumbre respecto de su participación. Respecto de Humberto Arenas Ramos, hay que indicar de que se ha acreditado de que este señor tenía pues el apodo de Manzanero, y existen transcripciones de escuchas telefónicas en donde se advierte que se comunica con el líder de la banda, que es Serrano Johnny. Además, este señor también fue sindicado, fue identificado por el testigo con código de reserva. Recordemos que el colaborador, reconoció de que él había pertenecido a la banda, entonces su información es bastante relevante. Respecto de Josué Moisés Mestanza Córdoba, de igual modo, tiene comunicación con el líder de la banda, Serrano Johnny, y fue sindicado por el colaborador eficaz. Esto es importante porque tenía una función muy relevante en esta organización, era quien prácticamente acondicionaba la droga y luego la distribuía. Respecto de Percy Daniel Moreno Samamé, se tiene que indicar que este señor básicamente tiene comunicación o comunicaciones relacionadas con la presunto actos de corrupción para efecto de sacar de la prisión a Cristian Ever Cubas Monsalve. Sin embargo, de esas escuchas nosotros podemos advertir de que se comunicaba con las personas de Wingo, Cangri, que no tendrían ninguna vinculación con los miembros de la organización delictiva. Por lo que consideramos pues, que tampoco se ha establecido una vinculación clara respecto de las actividades que estas personas hacían en relación a la organización criminal. Son también temas aislados que desconocemos si finalmente se concretaron o no. Por tal motivo, respecto de Percy Daniel Moreno Samamé y respecto de Cristian Ever Cuba Monsalve, que están en la misma situación, consideramos pues que no se ha acreditado su vinculación a la organización criminal. Respecto de Wilder Rafael Arroyo Benítez, hay que indicar que en relación a su vinculación con la organización criminal, no solo tenemos la declaración de
el colaborador, sino también tenemos que incluso Serrano Johnny lo menciona durante sus comunicaciones con otros miembros de la banda. Por otro lado, se ha acreditado de que le hacía hacía depósitos para beneficiar a algunos miembros de la banda, lo que a nosotros nos permite inferir de que en efecto este procesado tenía vinculación con esta organización. Respecto del delito de tenencia ilegal de municiones, se debe precisar que pues en su domicilio se encontró municiones, las mismas que fueron sometidas a un peritaje, y se determinó que eran municiones operativas. Las actas de allanamiento, las actas de hallazgo de estas municiones están debidamente firmadas por todos los intervinientes de dichas diligencias. Por lo que consideramos que existen elementos suficientes para afirmar su responsabilidad en ambos delitos. Respecto de Eric Adderley Méndez Rodríguez, se tiene que precisar que su intervención, sobre todo en el delito de tráfico ilícito de drogas que cometía Ronald Pacheco Santillán, es una vinculación bastante circunstancial. No hemos podido advertir, en este caso, no se ha podido advertir que exista más relaciones o comunicaciones con otros miembros de la banda. Incluso Ronald Pacheco, de las conversaciones que tiene Ronald Pacheco con otras personas, se puede advertir que no conocía a Eric Adderley. Esto es, si era miembro de la organización, ¿por qué no lo conocía Ronald Pacheco? Lo cual pues también deja mayores incertidumbres. En relación a la droga que se le encontró en su motocicleta, respecto de ese hecho, sí existen pruebas, existen las actas de hallazgo que están firmadas por el acusado. La droga pasó por el peritaje, en donde se determinó que había 903 gramos de clorhidrato de cocaína. Y pues consideramos que en ese sentido, en este caso consideramos que sí se ha acreditado la participación que tiene respecto del delito de promoción y favorecimiento de tráfico ilícito de drogas, pero no se ha acreditado la agravante de pertenecer a la organización criminal Los Malditos de Chicago. Entonces deberá ser sancionado por el tipo base. Respecto de Eric Adderley Méndez Rodríguez, se tiene que precisar, respecto de Lisette Melissa Peretel Contreras, hay que indicar acá que es poco creíble de que el día del allanamiento, que fue a las 3 de la mañana, ella pues haya estado portando su licencia de conducir, así como dinero en sus bolsillos, ¿no? Más aún si uno de los efectivos policiales indicó de que la procesada había estado durmiendo con su hijo. Eso es por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, la procesada indicó de que esa licencia que se encontró le pertenecía y que lo tramitó en la municipalidad de Virú, también es cierto que el peritaje deja bastantes dudas, ¿no? El peritaje concluye que es un documento falsificado, pero no indica mediante qué oficio le comunica la municipalidad provincial de Virú a la policía de que esa licencia no estaba registrada. Tampoco anexan
la muestra de cotejo. Se supone que cotejaron esa licencia con un documento original. No está. Finalmente, si encontraron esta licencia en la casa de esta procesada, en realidad no la estaba usando. La procesada ha indicado de que no la estaba usando. Claro, ella en realidad se rectifica porque antes ya había dicho que sí lo estaba usando, pero luego se rectifica y finalmente no existe un acta de intervención policial que acredite de que fue intervenida conduciendo una moto a esas horas de la madrugada, por lo que también existen dudas respecto de su participación en este delito. Respecto de Carlos Manuel González Villena, hay que indicar de que el colaborador no lo menciona en su declaración y no hay llamadas que se hayan registrado con otros integrantes de la organización criminal, motivo por el cual consideramos que no existe vinculación con la organización criminal. Respecto a Yesenia Violeta Villavicencio Vargas, hay que precisar de que, si bien es cierto, tiene solo comunicaciones con Walter Pacheco, pero prácticamente esta procesada sí conocía la actividad de su esposo, porque incluso iba a cobrar en nombre de él. Por lo tanto, se puede inferir de que tenía conocimiento y estaba al tanto de las actividades de esta organización criminal. A diferencia de Ruth Nelly Leca Quirós, que no tiene ningún tipo de comunicación con su esposo respecto de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Esta procesada sí los tiene, entonces podemos nosotros inferir de que sí estaba asociada pues a esta organización criminal. Respecto de Cristian Ever Cuba Monsalve, como ya me indiqué, los hechos que se pueden advertir de sus comunicaciones son hechos aislados que no necesariamente tienen que estar relacionados con la organización criminal y por lo tanto pues no se puede asegurar su participación en el delito de ser integrante de esta organización. Respecto de Alex Víctor Mendoza Cabrera, si bien es cierto, tiene comunicación con Ronald Pacheco, y de sus comunicaciones se puede advertir que se trata de su persona. Esto es, lo identifican como Alex, y además da otros datos que permiten inferir de que se trata de su persona. Sin embargo, también estas comunicaciones que tiene son comunicaciones aisladas que no tienen ninguna relación con la actividad de la organización criminal. Más aún si el colaborador no lo menciona como integrante de esta organización. Por eso, respecto del delito de organización, de pertenecer a una organización criminal, no existen pruebas, pero respecto del delito de uso de teléfono celular, sí existen pruebas. Recordemos que el artículo 268D sanciona las conductas de posesión y de uso. Esto es diferencia. Si bien es cierto, no se le encontró a este señor ningún celular en el penal de Juliaca, donde donde cumplía condena, también es cierto de que se ha acreditado de que este señor llamaba desde el penal, tal como él dejó constancia en una de sus comunicaciones, y pues mantenía comunicación para efecto de intentar, no sabemos si lo cumplió, pero al menos planificaba actos criminales con su suegro, Ronald Pacheco. Por lo que se ha establecido vinculación con la comisión de este delito. Respecto de Jackson Adrián González Neira, del mismo modo, no se le encontró ningún celular en su celda, pero de las comunicaciones que ha podido tener con Walter Pacheco o de la declaración de la señora Nelly Leca Quirós, se puede establecer de que él se comunicaba desde el número 938-65-283.
En ese sentido, pues consideramos que también usó este teléfono para comunicarse con estas personas. Sin embargo, no se ha, no se ha acreditado de que estas comunicaciones hayan sido para planificar o intentar cometer algún delito, por lo que su conducta se va a subsumir en el segundo párrafo del artículo 268 del Código Penal. Respecto de las penas y la reparación civil, se deberá determinar de acuerdo a los